San Mateo, capítulo 27. Cuando amaneció, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se pusieron de acuerdo en un plan para matar a Jesús. Lo llevaron atado y se lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. En leyendo la Biblia, hoy nos toca que leer el libro de Mateo, capítulo 27, e iniciamos. Dice: Jesús es entregado a Pilato. Lo primero que encontramos en el relato de Mateo, y dice en el verso 1, que dice que al amanecer los jefes y los sacerdotes y los ancianos, digamos todos aquellos que eran los líderes que habían capturado a Jesús, dice que se reunieron para ejecutar un plan para matar a Jesús. Digamos, la idea que ellos tenían ambos para, de cierta manera, ejercer un plan el cual llevaría a la muerte de Jesús. Eso era por lo cual ellos se reunían, digamos, era el anhelo, el deseo de ellos. Así que por ello estaban como que planeando qué hacer. En el verso 2 dice que fue atado y entregado a Pilato, el gobernador romano, el gobernador de esa provincia del lado de Israel. Acuérdense que están en Jerusalén. Entonces él es el que ejerce el gobierno por Roma, y ellos determinan entregarlo, como quien dice que el plan de ellos era llevar a Jesús a Pilato, llevarlo para que él fuera crucificado, ya que realmente los únicos que podían ejercer la muerte en crucifixión de alguna persona eran los romanos. Así que determinaron ellos planear, determinaron ellos atarlo, llevarlo allá para que él, pues el objetivo de ellos era que él fuera crucificado y fuese muerto en ese entonces. Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que lo habían condenado, tuvo remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles: ¡He pecado entregando a la muerte a un hombre inocente! Pero ellos le contestaron: ¿Y eso qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo y fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron aquel dinero y dijeron: Este dinero está manchado de sangre, no podemos ponerlo en el cofre de las ofrendas. Así que tomaron el acuerdo de comprar con él un terreno llamado el Campo del Alfarero, para tener un lugar donde enterrar a los extranjeros. Por eso, aquel terreno se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que los israelitas le habían puesto, y con ellas compraron el campo del alfarero, tal como me lo ordenó el Señor. En el verso 3 encontramos el relato de la muerte de Judas. Digamos, al final, ¿qué pasó con él después de haber traicionado a Jesús? Según el verso 1 dice que como Judas había traicionado a Jesús, y dice que al ver que lo habían condenado, digamos, de cierta manera, es probable que Judas haya pensado entregar a Jesús y era probable que no iban a encontrarle nada para acusarlo, digamos, de cierta manera. Acá nos da como una idea de cómo procede Judas después de que él se entera de que él es condenado. Entonces, ahí como que nos da la idea de que es probable que Judas de cierta manera no creía que iba a ser muerto. Pero al ver que había sido condenado, dice que tuvo remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes y sacerdotes y a los ancianos. Digamos, de cierta manera, él cuando ya fue condenado dijo: miren, me equivoqué, reconoce, hubo remordimiento, conoce su error. Definitivamente el objetivo de él ya no es que Jesús sea muerto, sino que de cierta manera él reconoce que ha traicionado a alguien inocente, trató de ir con ellos, trató de razonar, pero acuérdense, ellos ya habían estado en reunión para que él fuera muerto. Entonces, definitivamente dentro de las personas, tanto los sacerdotes como los ancianos, la gente líder de este grupo que tenían a Jesús, definitivamente no tenían otra razón para estar ahí, sino que ellos, el objetivo de ellos era verlo muerto. Entonces, aunque Judas llegó con ellos,
al parecer no quisieron atender, como que para llegar a un acuerdo y dejar libre a Jesús. En el verso 4 encontramos a Judas como que confesando su error. Nos damos cuenta que Judas llega y lo primero que hace con ellos es entregarle las monedas, pero dice y confiesa su pecado. He pecado, he entregado a muerte a un hombre inocente. Digamos, con su conciencia, con la situación que está pasando y como él ya está condenado a muerte y ya fue llevado ante, pero entonces el deseo de él es ver cómo rescatarlo, cómo él no muere. Pero en este caso dice que ellos le contestaron a él, y eso, ¿qué nos importa a nosotros? Como que es cosa tuya. Digamos, ellos solo estaban buscando la forma de cómo matar a Jesús. Entonces a ellos no les interesaba que Judas tuviera remordimiento, confesara su pecado. De cierta manera, posiblemente Judas pensó decirle a ellos lo que había hecho para que ellos también se dieran cuenta que era inocente, pero como entendimos al inicio, ellos no estaban interesados en soltar a Jesús, ellos no estaban interesados en decir sí es inocente, ellos estaban interesados en matar a Jesús. Como que de cierta manera estaban cegados para matarlo, digamos, no tenían otro medio, otra razón para como que ser redarguidos, igual que Judas, razonar igual que Judas o pensar igual que Judas, pero no lo hicieron, a pesar de que Judas les dijo la verdad y trató de ver cómo ellos entendieran que no siguieran lo que estaban haciendo, más ellos habían determinado hacer lo que ya se habían puesto de acuerdo. En el verso 5 encontramos que Judas, al ver la situación, que definitivamente él no podía ver cómo rescatar a Jesús, dice que llegó al templo y arrojó ahí las monedas que no le recibieron los sacerdotes que le habían dado, y dice, y se fue y se ahorcó. Como quien dice, definitivamente él se sintió miserable, se sintió, digamos, el realmente la situación que él estaba viviendo no era algo que él pudiera soportar como persona, como hombre. Definitivamente él se da cuenta que ha cometido el peor error de su vida, y digamos, para él no encontraba salida, no podía sobrellevar la carga, la culpa, la situación que él de cierta manera había colaborado al inicio con ellos, y entonces él trata de ver cómo rescatarlo, pero al darse cuenta que no hay forma para rescatarlo, él decide ahorcarse, terminar con su vida. Se ve indigno realmente por la situación que él había provocado. En el verso 6 encontramos de que los sacerdotes, al ver que Judas había tirado las monedas, ahí dice que recogieron las monedas y dijeron: este dinero está manchado con sangre. Digamos, ellos sabían y conocían el relato de la situación que había pasado y por qué Judas definitivamente lo llevó como una ofrenda, mas ellos no lo podían pasar como ofrenda, lo que entendemos. Así que ellos le dijeron: no podemos ponerlo por una ofrenda. En el verso 7 dice que tomaron el acuerdo de comprar un terreno llamado Campo del Alfarero. Digamos, ellos definitivamente ya no hallaban qué hacer con el dinero, pero más que querían sacar provecho, y determinaron de cierta manera para poner dónde enterrar a los extranjeros. Digamos, compraron ese campo para dedicarlo como un cementerio para personas extranjeras que no eran de Jerusalén, que no eran judíos. Ellos habían terminado de hacer esto con el dinero que Judas había rechazado por el error que había cometido. En el verso 29, Mateo relatándonos, y acuérdense que Mateo está comparando lo que el profeta dijo, como que dice, ya se había profetizado sobre este asunto, sobre qué era lo que se iba a hacer con las 30 monedas, que fue el precio o el valor que le pusieron los sacerdotes a la vida de Jesús, o no, más bien fue Judas, porque él fue el que pidió las 30 monedas. Dice acá que lo dicho del profeta, y tomaron las 30 monedas de plata, el precio que los israelitas le habían puesto. Eso fue lo que dijo el profeta. Eso es lo que vuelve a mencionar Mateo en esta parte, porque él está comparando, como les decía, este libro fue creado para los judíos, para que los judíos se den cuenta que
las profecías se iban cumpliendo, los profetas habían profetizado de Jesús, la muerte de Jesús y sucesivamente, y lo que ellos profetizaron estaba cumpliéndose en Jesús. Digamos, no hay otra manera de decir, sí, Jesús es un profeta, sí, Jesús no es el Hijo de Dios. Definitivamente, si alguien no quiere ver estas comparativas que Mateo está haciendo, pues entiendo, eso ya es algo que definitivamente es su decisión, o posiblemente pues aún no le ha alumbrado la sabiduría o el conocimiento que el Espíritu Santo de Dios da. Pero hoy en día nosotros, cuando leemos todo ello, nos damos cuenta cómo el Señor impulsa a Mateo a dejar cada espacio y cada relato en cuanto a las profecías, darlas a conocer para que entendiesen los que necesitamos entender que realmente Cristo es el Hijo de Dios. En el verso 10 Mateo nos habla y hace algo bien, podríamos decir de cierta manera llamativo, porque dice, y con ello compraron el campo del alfarero tal como lo ordenó el Señor. Como que dice, tal como fue profetizado, tal como lo estipuló Dios, tal como se había dicho que iba a suceder. Así ellos con esas 30 monedas fueron útiles para comprar un campo que se iba a destinar para hacer un lugar, podríamos decir, un cementerio para extranjeros dentro de Israel, de personas que posiblemente no tenían dónde ser enterradas, porque recordemos que, digamos, los israelitas tenían tierras más o menos destinadas a lugares, o por ser israelitas, pues había un cementerio, podríamos decir como que un cementerio que se encargaba de recibir a los israelitas, pero los extranjeros no. Entonces, para que no hubiese problemas cuando un extranjero muriera dentro de Israel, ya había un cementerio destinado, y en esto nos damos cuenta, a pesar de que no se le encontró utilidad y definitivamente no era útil para una ofrenda, se le encontró utilidad para comprar un terreno, el precio que el Señor le habían puesto a su vida, y fue útil para algo provechoso.